Este hombre estaba atrapado en la piscina, pero la mujer en la orilla pensó que estaba bromeando. Mientras tanto, dos chicas seguían charlando sobre dónde ir el fin de semana, sin darse cuenta del peligro inminente. De pronto, apareció una sustancia viscosa y repugnante que devoraba a todo aquel que no lograba escapar a tiempo. Lo peor era que esta sustancia comenzó a extenderse por todo el pueblo, infectando a cualquiera que entrara en contacto con ella. Eso fue lo que pensé. Al principio, cuando la sustancia llegó al pueblo, los expertos aseguraron que era inofensiva para los humanos y solo la trataron como si fueran malas hierbas. Hank, que había sido jugador de fútbol americano en el instituto y muy popular entre las chicas por su atractivo, tenía únicamente una novia. Eran la pareja ideal del colegio. Pero un día, durante un partido, aquella extraña materia brotó del suelo y acabó con su carrera deportiva. Su novia, poco después, se refugió en los brazos de su mejor amigo. Lo más doloroso fue que al día siguiente su novia descubrió que estaba embarazada. Pasaron los años y Hank se convirtió en profesor de biología. La hija de su exnovia terminó en su misma clase. Al observar a Grace, notó que no se parecía en nada a su antiguo amigo, no tenía rasgos asiáticos. Entonces Hank sacó una vieja foto que llevaba guardada y empezó a sospechar que Grace podría ser en realidad su propia hija. Decidió enfrentar a su exnovia y a su antiguo amigo. Pero, ¿cómo decir algo así en voz alta? Esa noche, cuando encendió la luz, Hank se encontró frente a una masa de aquella sustancia repugnante. Temió convertirse en su próxima presa. Como profesor de biología, reaccionó enseguida, tomó una muestra en un frasco para analizarla. Al apagar la luz, comprobó que la materia comenzaba a retorcerse y moverse. Pronto se dio cuenta de que aquella sustancia le temía a la luz ultravioleta. Desde entonces, solo podía dormir con la lámpara encendida. Y desde que sospechaba que Grace podía ser su hija, Hank la cuidaba con especial atención. El novio de Grace pensó que el profesor intentaba conquistarla. Una noche, Hank fue al bar que había heredado de su padre. Entonces entró un hombre extraño que, sin decir palabra, pidió un whisky. Un segundo después, cayó desplomado. Hank creyó que aquel hombre se había desmayado, pero antes de que pudiera llamar a emergencias. La escena lo dejó completamente aterrorizado. Quiso huir de inmediato, pero aquel individuo apenas le dio tiempo. Justo cuando estaba a punto de atacarlo, Hank tuvo un golpe de ingenio y derribó un cartel luminoso sobre él. Después comprendió que lo que había presenciado no era un hecho cualquiera, así que decidió llamar a la policía. Les contó todo lo sucedido, pero los agentes se burlaron cruelmente de él. Hank pronto notó que había algo raro en su comportamiento. En cuanto se subió al coche, los policías, ya controlados por la sustancia, intentaron someterlo, incluso apuntándole con un arma. Hank aceleró y logró escapar por poco. Preocupado por la seguridad de Grace, trató de explicarle lo grave de la situación, pero ella pensó que solo eran historias absurdas. En ese momento, los policías lo alcanzaron. Hank giró el volante bruscamente al ver un toro en medio de la carretera y consiguió esquivarlo, pero la patrulla que lo perseguía terminó estrellándose. De inmediato, Hank fue al lugar donde Grace celebraba una fiesta y gritó que la sustancia se había convertido en un monstruo devorador de personas. Nadie le creyó, solo se rieron de él. Al ver que no lo tomaban en serio, decidió llevarse a Grace a la fuerza, pero el novio, Wei, lo detuvo acusándolo de ser un fracasado que quería separar a madre e hija. Grace, influenciada, también lo rechazó. Después de beber demasiado, Grace cayó rendida, mientras Wei dirigía su atención hacia otra chica. En ese momento, un hombre que acababa de entrar en su habitación fue atacado por un fragmento de aquella sustancia que cayó del techo. La piscina también se llenó de masas viscosas que devoraron a todos los que no lograron escapar. El caos se desató en la mansión. Muchos no tuvieron tiempo ni de reaccionar. Wei, que estaba con su pareja, descubrió de pronto que su mano estaba cubierta de una baba pegajosa y enseguida comenzó a mutar. Mientras tanto, Grace se despertó sobresaltada por los gritos. Al abrir los ojos, vio el techo cubierto por aquella cosa. Se protegió con la sábana, aunque sabía que no resistiría mucho. En ese instante crítico, Hank apareció a tiempo para salvarla. Intentaron escapar, pero no había manera. No les quedó más remedio que refugiarse en la habitación. La sustancia comenzó a crecer rápidamente, invadiendo todo el lugar. Grace, aterrada, se abrazó a Hank. Estaban listos para ser devorados, cuando de repente un rayo de luz iluminó la sala y la materia desapareció en un instante.
Resultó que era el ejército, que había llegado para rescatar a los sobrevivientes. Fueron llevados al supermercado más grande del pueblo. Un oficial explicó que aquella sustancia llevaba décadas en estado latente y ahora había despertado. Advirtió que, en unos 4 a 8 años, volvería a resurgir. Pero la gente, aferrada a su libertad, se negaba a permanecer encerrada. Creían que todo era un complot del gobierno estadounidense. Al día siguiente, el pueblo volvió a la normalidad y las calles fueron limpiadas de la sustancia. Lo extraño fue que los chicos desaparecidos en la mansión la noche anterior reaparecieron como si nada hubiera pasado. Wei también despertó y buscó a Grace, sin recordar nada. Aunque los militares advirtieron del riesgo, nadie quiso darle importancia a la amenaza de una nueva invasión. Wei explicó que aquellas cosas en realidad no hacían daño a nadie. Esa noche era la fiesta de graduación de Grace. Hank aprovechó para hablar con su exnovia y le hizo la pregunta que llevaba años guardando en el corazón: ¿Grace era su hija? Ella lo negó rotundamente. Estaba a punto de irse, cuando recordó algo. La habían arrojado. En ese instante, la exnovia fue devorada por la sustancia ante los ojos de Hank. Aunque llevaba tiempo casada con otro, él nunca había podido olvidarla. Entonces, Hank comprendió que debía volver para salvar a Grace. Aunque no fuera su hija biológica, seguía siendo la hija de la mujer que más había amado. Hank regresó a casa, sacó todas las lámparas de rayos ultravioleta que tenía y se cubrió con ellas de pies a cabeza. Así, al caminar por las calles del pueblo, la sustancia no podía atacarlo. Fue entonces cuando vio a su viejo amigo en la esquina. Este aún no creía que la materia atacara a los humanos, hasta que, un segundo después, lo comprobó en carne propia. Hank intentó ayudarlo con sus luces, pero el cristal del coche bloqueaba los rayos UV. Justo cuando estaba a punto de morir, el amigo quiso revelarle un secreto sobre Grace, pero sus palabras quedaron inconclusas. Hank nunca supo qué era lo que quería decir. Sin más remedio, decidió ir en busca de Grace. Mientras tanto, la sustancia ya había iniciado un ataque abierto. La fiesta de graduación se convirtió en un infierno. Wei y Grace estaban en el almacén, ajenos a todo lo que ocurría afuera. Wei insistía en que el pueblo necesitaba ser reconstruido y no abandonado, y estaba dispuesto a actuar. En ese momento, Hank llegó hasta ellos. Estaba por hablar, pero apenas alcanzó a tomar un rifle, cuando todo se precipitó. Sin perder tiempo, Hank tomó a Grace y juntos comenzaron a avanzar con cautela, tratando de evitar a la sustancia. Pero de pronto, Wei apareció y destruyó las lámparas UV de Hank. Fue entonces cuando mostró su verdadero rostro. Él también estaba infectado. Grace, aterrorizada, huyó corriendo. Wei ya no se ocultaba más. Si no podía tenerla de su lado, entonces la destruiría. Hank buscaba la manera de enfrentarlo, cuando Grace lo distrajo gritando algo que hirió su orgullo: duras menos que cualquier otro hombre. En aquel campus solo quedaban ellos y 2 compañeros más de Grace, que corrían desesperados por los conductos de ventilación hasta caer en la sala donde estaba Hank. Ya solo quedaban 4 sobrevivientes. Hank tuvo entonces una idea: encender los focos del estadio. No destruirían la sustancia como el sol, pero al menos les darían tiempo para resistir. Sin embargo, al llegar a la sala de control descubrió que los cables estaban cortados. Para restablecer la corriente, era necesario reiniciar desde la caja principal. Hank pidió ayuda a los estudiantes, mientras él se dirigía al interruptor general. Grace, por primera vez, lo reconoció como su padre y lo animó a seguir adelante. Con esa fuerza, Hank cojeó hasta el cuadro eléctrico, esquivando como pudo a las masas viscosas, pero al llegar no alcanzaba el interruptor. Entonces vio en el suelo un balón de fútbol americano. Recurriendo a la memoria muscular de hace 15 años, lo lanzó directo hacia el interruptor y rezó por el resultado. El balón golpeó el mecanismo. El destino estaba echado. Por suerte, funcionó. La sustancia quedó inmovilizada y los sobrevivientes se reagruparon. Pero la alegría duró poco. Desde el subsuelo emergió una masa gigantesca, el verdadero jefe final. Hank guió al grupo hasta la torre de comunicaciones. La única vía de escape estaba en lo alto. Escalaron con esfuerzo, sabiendo que un paso en falso significaba caer y ser devorados. Impulsados por el miedo y las ganas de sobrevivir, siguieron trepando sin detenerse. Finalmente, solo los 4 protagonistas lograron alcanzar la cima. Hank, con dificultades en las piernas, fue el último en subir. Grace se negó a dejarlo caer y aseguró que no importaba si Hank era o no su verdadero padre, debía salvarlo. Con el esfuerzo de los 3, Hank fue rescatado.
En ese momento, la salida del sol detuvo el avance de la sustancia. Los sobrevivientes se sintieron aliviados, hasta que una nube tapó el sol y las masas volvieron a trepar hacia ellos. Los 4 se resignaron a esperar la muerte. Al menos, pensaban, estarían juntos con quienes más amaban. Pero el destino no podía ser tan cruel, las nubes se disiparon y el sol volvió a brillar, frenando por completo a la sustancia. Así, lograron sobrevivir a la catástrofe. Después de lo vivido, sabían que ya no temerían a ningún peligro. Tiempo después, Hank y Grace recibieron una carta. Era el resultado de la prueba de paternidad. Para Grace ya no tenía importancia, aceptaba a Hank como su padre, pero él, conmovido, decidió abrir el sobre y en ese mismo instante, la película llegó a su fin.